Por más que veamos a Facebook como una red social segura en la cual podemos pasar un rato ameno, tenemos que hacer mención de que esta misma red social se ha visto envuelta en infinidad de temas tan oscuros que no lo podríamos imaginar, aunque muchos de estos están ambientados a la manera en la que su creador maneja dicha red social. Otro dolor de cabeza para este sujeto tuvieron y tienen que ser los grupos de Facebook. Nos remontamos a una época donde los mentados grupos autistas dominaban el entretenimiento dentro de Facebook, pero no hablamos de un entretenimiento del todo normal. Por eso es que en un formato de iceberg trato de venir a presentarte aquellos casos más impactantes vistos dentro de los grupos de Facebook. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría hacer varias aclaraciones. Primero que nada, agradecer a las plantillas y creadores de contenido que ya han realizado este iceberg en el pasado. Nutrieron bastante esta especie de complemento. Por otro lado, también se recomienda la discreción del espectador, ya que tenemos temas bastante fuertes y delicados. Todo lo mostrado en este video será con fines de información y sin dañar a ninguna de las personas que se podría mencionar dentro del video. Por último, aclarar que este formato de iceberg no irá de más conocido a lo que nadie sepa, sino que tomaremos los temas más ligeros en la punta, y aquellos más tétricos se mencionarán hasta el final de dicho video. Ahora sí, ya con todo esto dicho y aclarando, viene siendo hora de ver este iceberg sobre los grupos de Facebook, un oscuro pasado que tanto usuarios como la misma red social tuvieron que vivir en algún punto de la historia. Grupos de YouTubers. Comenzando con algo tan normal que hasta la fecha se puede llegar a ver, son todos aquellos grupos creados por los mismos youtubers o por fans más empedernidos. Dentro de estos puedes encontrar diversos temas, desde trivias que los mismos usuarios hacen, esto sobre el creador en cuestión, hasta otros los cuales resultan ser mucho más oscuros, como shippeos extraños, molestar a gente dentro del grupo o incluso llegar a ver un fanatismo extremo. Dentro de todo lo que se puede ver en grupos de Facebook, se podría decir que estos son los más normales, solo gente con un gusto en particular que busca encontrar otras personas con las cuales compartirlo. Disfraz. Cuando hablamos de grupos disfrazados, nos encontramos ante una de las problemáticas con las cuales Facebook hasta el día de hoy tiene que lidiar. Esto va de la siguiente manera. Es común que a la hora de buscar algún grupo de Facebook para conversar o buscar algún producto, el nombre, banner e icono te diga de qué va. Pueden ser aquellos que sigan alguna serie en particular o algún tema de conversación. El problema surge cuando logras encontrar uno que te llame la atención y te das cuenta que ese grupo que te vendían como uno en el que podías encontrar vehículos en un buen precio, está lleno de infinidad de cosas fuera de tema. Desde temas más pasables, como lo pueden ser ventas de artículos fuera de lo que va el grupo, hasta otros que se meten en temas ilícitos. De esto nos podemos encontrar unos en particular. Estos son los tan famosos grupos de los adictos a sustancias. En su tiempo existieron grupos que textualmente te iban a decir de qué eran. Un grupo de personas que se sentían solas y querían compartir sus gustos con personas diferentes, haciendo lives y subiendo videos de ellos charlando mientras consumían sustancias. Facebook, al darse cuenta de esto, comenzó a meter dedo a la situación, llegando a cerrar diversos de estos, pero el problema se intensificó cuando llegaron otra vez, pero con un disfraz. Ahora ese grupo que te avisaba de ofertas de alguna página de ventas estaba repleta de gente haciendo directos mientras consumía sustancias ilegales. Hoy en día incluso es común llegar a toparte con uno de estos. Se ve que este será un problema que conllevará bastantes años erradicar. Citas a ciegas. Antes de que la misma aplicación incorporara esa función de parejas, muchos creaban grupos para poder conocer personas, las cuales estarían dispuestas a llegar a una relación estable, en verdad una premisa que puede ser tanto buena como mala al mismo tiempo, ya que no muchos buscaban algo serio en este tipo de grupos, mientras que otros esperaban toparse con su media naranja. Todo podría llegar a surgir con normalidad dentro de estos, siempre y cuando se hiciera mención de los límites de cada usuario. El problema comienza justo cuando una serie de personas comenzaban a utilizarlos de mala manera, tomando fotos de cuentas que no estuvieran en el grupo, creando perfiles falsos y todo para poder contactar con personas y de esta manera extorsionarlos, ya sea sacando dinero de estos, pidiéndole cosas o para asegurarles que los irían a visitar, o estaban esos otros que lograban sacar fotos íntimas para poder extorsionarlos con estas. Los grupos de citas en su tiempo fueron todo un tema, pero nada más alejado de la realidad, ya que incluso aplicaciones especializadas en esto sufren del mismo problema. Lo raro en el tema es que de un momento a otro estos terminaron por ir desapareciendo. Puede que se deba a que los señores calientes terminaron migrando a otro lado, y muchas personas se dejaron de creer que esa cuenta con una foto de una supermodelo te estaba ligando. Por esto mismo fue que al final de todo se pudo calmar bastante los grupos de cita, los cuales, por más sorprendente que suene, a pesar de todo el tipo de actos que se podrán encontrar dentro de estos, Facebook no hizo nada por detenerlos, ya que una temática así estaba destinada a fracasar si no se llevaba con una buena administración. Y hasta tiempos actuales es como podemos ver lo que Facebook hizo para solucionarlo, creando así el botón de parejas. Compra y venta.
En un tiempo en el que Facebook no tenía tantas funciones como hoy en día, la gente tenía que encargarse de crear ellos mismos su propio grupo de compra y venta, los cuales hasta el día de hoy muchos siguen vigentes, y es que por alguna extraña razón la gente se acostumbró mucho más a poder comprar dentro de estos que utilizando incluso la misma función que nos dio Facebook. Los grupos eran de lo más normal, digo, gente que vendía cosas útiles hasta otras que se la pasaban esperando a ver quién se atrevía a comprarle la basura que vendían. Parecía que lo más sonado dentro de estos podrían ser las estafas o algo por el estilo, pero nada más alejado de la realidad, ya que muchos comenzaron a mostrar descontento por el tipo de cosas que se podían ver en estas páginas, ya que mucha gente se encargaba de conseguir sustancias o muchos otros vendían armas. Claro que esto lo disfrazaban con palabras clave para que nadie se diera cuenta al final de todo, algo que si bien era molesto, al final era un poco pasable, pero la gota que derramó el vaso fue cuando de la nada nos pudimos topar con esta publicación, una madre la cual estaba poniendo en venta un bebé. La publicación no se sabía si era hecha en broma o en realidad lo querían vender, pero lo más oscuro de todo esto es que hace énfasis en que ella no lo quería y estaba buscando quien lo comprara, ya sea para criarlo o para la venta de órganos. Una publicación la cual incluso llegó a alertar a las autoridades y el caso fue a parar en temas legales. Este tipo de grupos esconden también un pasado bastante amplio, el cual podría dar para un iceberg plenamente dirigido para los grupos de compra y venta, pero no tenemos que quedar con esto para poder ver de lo que era capaz la gente de vender dentro de estos. Tal vez lo hacían de broma o tal vez no, pero lo importante es ver la crueldad y la naturalidad con la que la gente espera ver este tipo de publicaciones. Y todo lo podríamos dejar aquí, pero viendo todo esto de otra manera, podemos dar con que quien de manera indirecta fomentó todo esto fue el youtuber Dororock, ya que este habría hecho una publicación igual hace tiempo, y después de esto mucha gente comenzó a seguir haciendo lo mismo, tal vez de manera irónica o tal vez otros casos más serios como el que te mostré. Chuy Malboro. Este hombre, el cual hoy en día es bastante conocido por sus icónicos videos del pasado, o por el contenido tan hilarante que sigue creando, fue bastante acosado y apoyado en su momento dentro de los grupos autistas, siendo los seguidores de la Grasa o Legión Hall los que más utilizaban sus videos. Lo que era Chuy y Toromax, su hijo, eran utilizados como memes dentro de los grupos, unos más crueles que otros, pues tenemos que tener en cuenta que Toromax, aparte de tener un yogurt, la condición que le impide el coordinar bien es una parálisis cerebral. Esto hizo que mucha gente lo comenzara a tomar como una especie de objeto de burla. Tanto llegó a esto que en alguna ocasión el mismo Chuy lanzaría una serie de videos quejándose de esto. El acoso que estaban sufriendo era tanto que en algún punto se hacía insoportable, pero como se llega a decir en ocasiones, los buenos somos más. Y por esto mismo fue que se le comenzó a tener un respeto mucho mayor tanto al Toromax como a Chuy, pues demostraban que a pesar de todo era un padre responsable el cual veía por su hijo. Su fama y la notoriedad que tienen hoy en día se vio fuertemente impulsada en su momento gracias a los grupos autistas. Tatuajes. En su tiempo, los fieles seguidores de estos grupos realizaban infinidad de cosas que los caracterizaba ser parte de estos grupos, unas mucho más tontas que otras, las cuales lograremos ver a lo largo de este video, pero una de esas que marcó toda la generación fueron todos aquellos que se encargaron de tatuarse el logo del grupo al que pertenecían. Así nacieron los tan famosos tatuajes de grupos autistas. Hoy en día la gente que lo recuerda solo les queda pensar qué será de estas personas, o qué sentirán sobre su tatuaje, pues hace bastantes años que estos grupos dejaron de ser exitosos, y la comunidad que los mantenía vivos terminó por irse de estos. Lo más probable es que algunos lo hayan tapado, o muchos más ni siquiera le presten atención a esto. Multimedia. Fuera de que en estos grupos se les dé el reconocimiento de haber sido bastante turbios en su momento, también tenían otras cosas por las cuales eran reconocidos, y veremos muchas las cuales son bastante tontas y absurdas, pero algo que se separa de este nicho es ver cómo gente talentosa le dedicó un poco de lo suyo a temas de estos grupos, pero quien se lleva la corona de oro a ser el grupo el cual tenía más gente con estas cualidades fue sin duda SDLG. No nos iremos lejos, para empezar este grupo tiene su tan característica canción, la cual es una parodia al completo del intro de Atrévete a Soñar, una la cual hasta fechas actuales es bastante referenciada, y puede que muchos en su momento la llegaron a escuchar, o al menos se saben un pedazo de la letra. El videojuego de la grasa es otra de esas cosas que se vieron con bastante fuerza dentro del grupo, pues de un día para otro este juego se comenzaría a compartir para todos aquellos integrantes que tuvieran la oportunidad de poder jugarlo. Puede que de este no fuera la gran cosa si lo comparamos con grandes de la industria, pero estamos hablando de que fue creado por gente que se dedicaba a compartir momos día y noche dentro de Facebook, aunque el más extraño fue ese que prometía traer un cómic del grupo, donde retrataría los sucesos más importantes y a los administradores del grupo como personajes, aunque lo que más se veía eran esos videos que la gente hacía, los famosos videos grasosos, los cuales dentro de YouTube eran bastante recurrentes, pero estos tenían escondidos links de Mega, los cuales llevaban a videos y los tan famosos packs que esta gente sacaba a la luz, infinidad de material cochino y legal, el cual se puede acceder incluso desde esta misma plataforma.
concurso arruinado. En algún punto se llevaría a cabo un concurso por parte de la Friki Plaza, en el cual se tendría que realizar un dibujo del personaje Fénix de los X-Men. El ganador no sería elegido por el talento del dibujo, la técnica o incluso por el coloreado, sino que la Friki Plaza haría que las mismas personas fueran las que eligieran el claro vencedor. Confiados, lanzarían un comunicado anunciando que aquel dibujo con más likes sería quien se llevaría el trofeo. Al ver esto, alguien dentro del grupo, los seguidores de la grasa, optaría por hacer ganar el peor dibujo posible, uno al cual no tenía chiste y estaba mal hecho. Como la comunidad al final del día era bastante unida, un dibujo con una pésima calidad ganó. Esto porque los likes que tenía superaban por mucho al segundo lugar, el cual se podía ver que sí era un trabajo muy bien hecho. Los comentarios de este mismo concurso estaban llenos de gente de este grupo que se diferenciaba por poner un Hail Grasa justo al final de su comentario. Estos fueron los causantes de que dicho concurso fuera arruinado, y de esto en más el resto es historia. Pues quién no recuerda cuando Canal 5 lanzó un concurso con Katy la Catarina, y la gente lo único que hizo fue realizar un Rule 34 del personaje. Legión Claw. De los grupos autistas más conocidos era Legión Hulk, y también gracias a los precedentes que dejó se puede ver cómo este mismo fue el que estaba más envuelto en temas legales, gracias a la infinidad de cosas que te podías topar dentro del grupo. Pero otra cosa que lo hizo muy popular y que lo destacó ante los demás fue cuando tuvo su parodia dentro de uno de los programas más criticados de la televisión mexicana. En un episodio de La Rosa de Guadalupe se puede ver cómo el tema central se va en este grupo, el cual si lo lees al revés claramente dice Hulk. Esto en lugar de hacer que la gente dejara el grupo o no se uniera, provocó que muchos usuarios nuevos fueran a visitarlos para unirse, y así presenciar con sus propios ojos lo que se podía vivir dentro de este grupo. Ñ. Los ciberataques también eran algo que los caracterizaba bastante, pues si algo no les gustaba, no tardaban en hacer un comunicado al grupo para que los seguidores fueran a atacar a una persona o algún grupo, y esto lo vivió el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el cual en algún punto se convirtió en un meme para este tipo de grupos. En algún punto de la historia del grupo, los seguidores de la grasa, estos optaron por ir a molestar al expresidente llenando sus publicaciones de su página personal con la letra ñ, letra la cual no existe dentro del abecedario inglés, y que con el paso del tiempo se fue tornando como una burla hacia la comunidad angloparlante. A pesar de que el expresidente jamás dijo algo al respecto, hasta el día de hoy si te vas a sus antiguas publicaciones, es normal ver ese ciberataque que recibió por parte de los seguidores de la grasa, una huella que quedará por siempre en el perfil de este hombre. Esto era la capacidad de molestar a las personas que se encontraban dentro de este grupo. AMLO. Si seguimos hablando de expresidentes, toca hablar de uno de nuestro país. En su tiempo, cuando este señor llegó a la presidencia de nuestro país, en sus conferencias o reuniones, era normal que un grupo de seguidores de estos grupos le pedían que le mandara un saludo a la grasa, algo así como lo hizo con Dross en su momento, pero ahora buscaba que lo hiciera una figura mucho más importante. En varias ocasiones lo hicieron levantar un cartel, con esto haciéndolo ver como si fuera alguien que los apoyaba, y por su contraparte también en más de una ocasión sí cumplió y mandó un saludo al grupo. Por alguna extraña razón esto hacía que los seguidores del grupo se sintieran mucho más que otros, algo raro que hoy en día es visto como meme. Laura Bozzo. Va siendo hora de hablar de otro caso un poco más complejo, pues en su momento si alguien era mal visto dentro de estos grupos se le acosaba lo suficiente como para poder hacer que cerrara sus cuentas, ya sea dentro de la misma red social u otras más como Instagram o Twitter. El blanco perfecto en su momento fue Laura Bozzo, la cual dejó de lado su trabajo y presencia en redes ya que tomaría unas vacaciones, cosa que hizo que los seguidores de la grasa no perdieran el tiempo y comenzaran a hacer algo para que la cuenta de esta señora fuera eliminada. Hablamos de que las mismas personas del grupo editaron tweets de la mujer haciéndola ver como alguien racista y metiéndose con diversos grupos de personas. Estas notas falsas las comenzaron a hacer virales dentro de Facebook. Llegaron tan lejos que dentro de la red social Twitter le terminaron quitando el verificado a su cuenta, esto gracias a los supuestos pensamientos que compartía dentro de la red social. Algo raro viniendo de una red social, la cual tiene mucho peor historial del que veremos con Facebook. Pero en fin, que la mujer no se daría cuenta de todo esto hasta tiempo después, y todo porque como te lo mencioné, esta se encontraba de viaje en ese momento. A pesar de esto, mucha gente justificó los actos ya que esta mujer es bastante odiada en diversos medios. Por lo tanto, el acosarla de esta manera y manchar su imagen pública fue la manera en la que este grupo de Facebook desquitó su coraje. Secta Moa.
Encontrar un origen a todo este movimiento de grupos autistas es muy complicado, ya que mucha gente al tratar de hacer esto se va a tecnicismos para saber realmente cuál fue el primer grupo de Facebook que manejaba un humor roto, pero la gran mayoría llegan a la conclusión de que este fue el primer grupo catalogado de esta manera. El grupo iniciaría en el año 2010, y este era dirigido más a los fanáticos de la franquicia Pokémon, ya que el nombre era una abreviación a Mother of Arceus, algo así como la madre de Arceus. Dentro del grupo se haría de poco a poco esa frase de que para ser popular se tenía que ser controversial, lo que de poco en poco fue cambiando la temática del grupo. De ser uno dirigido para todos los fans de Pokémon de habla hispana, comenzó a manejar un humor ácido y absurdo, rozando e incluso cruzando los políticamente correcto. En este grupo no les daba miedo el publicar temas controversiales o acosar a las personas que se encontraban dentro y fuera del grupo. Tanto fue su impacto que incluso fue el primero en pasar por un tema controversial bastante crudo, y que hoy en día es recordado como una de las más grandes tragedias vividas en algún grupo autista. Pero para eso aún nos falta bastante por recorrer. Este suceso pasó en el año 2014, lo que provocó que el grupo cerrara temporalmente, pero justo cuando este intentó regresar a lo que era en su momento ya no se pudo levantar, ya que desde este año se mantuvo en decadencia, lo que provocó que en el año 2017 cerrara definitivamente. La secta MOA se le considera el padre de todos esos grupos que hoy en día conocemos, fue quien indirectamente creó SDLG, Legión Hulk, Momos Corp, entre muchos más grupos autistas. También hizo ver que dentro de estos grupos se podrían llegar a hacer un sinfín de cosas sin represalias. Doom Posting. Tarde o temprano se tenía que llegar a hablar de este hombre y del grupo de Facebook que se hizo en su contra. Para todos aquellos que conocen el lore y el universo de Dumentio, ya estarán familiarizados con esto, pero para aquellos que no tenían ni idea de quién es Arturo Coronado, nos limitaremos a decir que es una de las personas más odiadas en internet, al menos en el lado hispano. Esto se lo ganó a pulso con sus ideologías un tanto extremistas y raras que ha demostrado tener. También cabe recalcar que las cosas que ha logrado hacer dentro de internet son bastante cuestionables, pero en fin, que gracias a todo este odio y burlas que se le hacían a este youtuber, un grupo de personas crearían el Doom Posting, una página dedicada 100% a molestarlo y trolearlo, tanto a él como a las personas que lo rodeaban, siendo de lo más afectados sus padres y su amigo Oveja. Este grupo comenzaría como una sátira hacia su figura en internet, pero de poco en poco y por culpa de una mala administración se dejaron ver cosas tétricas dentro del grupo, tales como doxeos y acoso de todo tipo de personas que estuvieran involucradas en el Doomverse, sin mencionar que a su padre le lograron sacar fotos íntimas con un perfil falso de Facebook. De las peores cosas que se pudo ver dentro de este grupo fue que se solían compartir links e imágenes con índole sexual, los cuales involucraban menores. Los tan famosos cut points se dejaban ver aquí, otros cuantos con brutalidad animal y demasiado gore, por lo que el grupo en algún punto dejó de concentrarse en burlarse de Dumentio y se transformó en uno de esos que contenían demasiado material ilegal. En el año 2017 este grupo entraría en un declive, y todo gracias a que intentarían doxear otra figura pública, una a la cual al parecer otro grupo de fans defenderían, y por esto mismo la gente se alejó del grupo. La cantidad de material ilícito y los delitos cometidos dentro del mismo fueron demasiados, un caso el cual se debería de analizar más de lo que ya está. Motoanexo. Por un tiempo en la grasa y demás grupos autistas se comenzó a ver mucho que la gente comentaba una jaiba y un queso. Esto lo hacían en todo tipo de publicaciones. A pesar de que muchos no entendían el significado, otros más respondían a este comentario con un dibujo Rule 34 de lo que era la publicación original, por lo que todo un movimiento comenzó con la jaiba y el queso. Pero para aquellos que a pesar del tiempo jamás entendieron el motivo de por qué pasaba esto, pues esto viene con la traducción del inglés de estos dos emojis, los cuales al juntarlos en una oración sonaría como Hype a Requestion, algo que se traduce como tengo una petición. Los integrantes la comenzaron a usar para que la gente con talento en el dibujo comenzara a hacer su arte subido de tono para casi que cualquier cosa. Fue tanto su impacto que muchos grupos tuvieron que comenzar a banear a la gente que hacía este tipo de cosas, o a aquellos que lo pedían, gracias a que en algunos dibujos eran bastante subidos y los grupos correrían riesgo de ser eliminados por Facebook. Fue así como nacería el Motoanexo, un grupo donde la gente se juntaría a hacer este tipo de cosas sin restricciones. Por bastante tiempo fue muy sonado y llegó a tener muchísima gente dentro. El problema es que, como te lo mencioné, este era archivado casi que diario por el tipo de arte que se veía. No se tenía respeto alguno por ningún tipo de situación ni por ninguna persona, lo que significaba que la gente creara contenido ilegal. Investigando dentro de este grupo llegué a dar con una anécdota graciosa, la cual hizo que el grupo fuera cerrado, ya que alguien pediría una jaiba queso pero de las frutas kamikaze de los jugos Boing, manteniendo relaciones. Alguien lo hizo y el Motonexo terminó siendo cerrado por esto mismo. Ya en la actualidad no es como que tenga el impacto de antes, aunque aquellos que quedaron dentro de este aún siguen teniendo peticiones y unos cuantos artistas se dedican a cumplir sus fantasías. Legión Hulk y 4chan.
11 de octubre del 2016 fue cuando un usuario de Legion Hall trataría de iniciar una guerra contra una de las páginas más polémicas dentro de Internet. Dentro de 4chan se ha logrado ver un sinfín de temas bastante fuertes, mucho más de lo que veremos en este iceberg, y eso es hablar demasiado, pero por alguna extraña razón a un usuario del grupo Legion Hall se le haría buena idea al tratar de atacar a la página y acabar con ella, lanzando un comunicado diciendo que terminaría con ella, a lo que un usuario de esta página le contestaría al poco tiempo con su ubicación y con un mensaje, el cual haría mención que en menos de 4 horas Legion Hall terminaría siendo cerrado, esto por la cantidad tan grande de code points que se compartían dentro del grupo, algo que un grupo nacido dentro de 4chan como lo es Anonymous no permitiría. Después de esto, un video de un tipo con unos cuantos carteles nombraría a los administradores del grupo, lo cual se podría traducir a una amenaza. La publicación llegó hasta el grupo de Facebook, alarmando a todos dentro de este, ya que el haberse intentado meter con esta página era un grave error, y podía que terminaría perdiendo. Al final de todo este problema no terminó en nada, ya que ni uno ni otro dio el primer paso, y todo terminó con una amenaza al aire, pero sin duda sí metió demasiado miedo a aquellos usuarios de Legion Hulk. Rivalidad extremista. Los grupos autistas, por más que fueran lo mismo de todos estos, por alguna extraña razón se hacía una rivalidad entre todos estos, aunque la más recordada fue la de SDLG contra Legion Hulk. Era normal ver cómo dentro de estos grupos insultaban a los usuarios del otro, incluso llegando a dedicarse momos y videos. Sí, esto suena más estúpido de lo que podríamos pensar, pero al menos esto lo hacía sentir como si fueran a defender a su familia o algo por el estilo. Pero todo esto da un giro de tuerca cuando te das cuenta que este tipo de rivalidad se convirtió en algo peligroso, ya que mucha gente se solía citar para poder golpear a un seguidor del otro grupo que conocían. En más de una ocasión se hicieron varias juntadas en la que tanto seguidores de la grasa como los de Legion Hall terminaban en golpes. De la misma manera, en su tiempo se viralizó un video en el que se le cuestiona a un menor sobre qué grupo escogía, y al escoger uno al que consideraba como erróneo se ve cómo se le golpea. Este tipo de conductas eran las que se premiaban dentro de los grupos, ya que al sujeto que golpeó al menor se le tachaba como un héroe en pocas palabras. A este grado de rivalidad hemos llegado. Lo irónico es que estos grupos son los mismos que se burlaban de la pelea entre emos y punks, sin darse cuenta que estaban haciendo absolutamente lo mismo. Tanto llegó esta rivalidad que muchos al conocer nuevas personas primero preguntaban a qué grupo pertenecían, ya que si eras del grupo enemigo se limitarían a insultarlos, un fanatismo enfermo por una comunidad que hoy en día ya no es relevante. Odiados en TV. Los peligros de estos grupos llegó a escalar bastante alto, pues los medios de comunicación en más de una vez tuvieron que hablar sobre esto para ver los peligros que corría la gente al meterse y formar parte de esta comunidad. En su tiempo una que otra nota se dejaba ver, en la cual mencionaban cómo es que estos tenían en su posesión material ilegal y cómo se organizaban para poder ocasionar problemas en la vida real. Como te lo dije, estos no se limitaban a solo compartir cosas en internet, sino que de igual manera escalaban a tal nivel, que muchos de estos podrían llegar a estar tras las rejas y en ese tiempo se le tenía el control que hoy en día tenemos dentro de las redes sociales. Dentro de las notas de televisión se podía ver cómo los noticieros hablaban con cierto desprecio a estos grupos. A pesar de esto, los mismos usuarios de Facebook tomaban todo esto a burla y como un logro, en el cual se dejaba ver cómo para ellos que su grupo estaba dentro de la televisión era lo máximo que se podía lograr, sin importar el problema por el cual estaban retratando a su grupo en el que pertenecían. Deep Web. Cuando los grupos autistas tuvieron su mayor expresión, mucha gente catalogaba a estos como si fueran una puerta al material que se podía ver dentro de la red profunda. Los ponían bastante en comparativa y no está del todo alejado de la realidad, gracias a que en estos grupos se podrían encontrar un sinfín de cosas muy cuestionables, sumándole que en aquellos años la Deep Web era bastante más sonada de lo que es en la actualidad. Mucha gente tenía sus primeros acercamientos con esta red, gracias a Facebook y la cantidad tan anormal de grupos que eran dedicados solamente a compartir material fuerte. Todo tipo de cosas te las podías encontrar aquí, pero lo que más alarmó en su tiempo fue la venta ilegal de sustancias y armas de fuego. En este punto era fácil llegar a dar con gente que estaría dispuesta a vender y comprar este tipo de material, sin mencionar a aquellos que se dedicaban a vender su propio cuerpo o fotografías de este. Sé que en la actualidad esto está más normalizado con las páginas que se dedican plenamente a esto, pero en su tiempo esto no era tan normal que sucediera. Facebook fue el inicio de muchas más páginas y de que gente buscando este tipo de cosas tuviera que emigrar a la red profunda, sin mencionar que dentro de algunos grupos existían guías y se compartían páginas de esta red, en las cuales podías encontrar casi que cualquier tipo de material que quisieras. Es un tema bastante delicado el que se podía ver en aquellos años, y decir que las cosas que más impactaban dentro de la Deep Web se podían llegar a ver dentro de un simple grupo de Facebook. Señores calientes.
Para poder apaciguar un poco las aguas con tanto tema oscuro y delicado, toca hablar de algo que se convirtió en meme por bastante tiempo, ya que es fácil llegar a encontrar en internet un sinfín de grupos donde recopilan capturas de hombres comentándole a mujeres, y estos van desde comentarios más ligeros hasta otros en los que solo dejaban ver lo depravado que era una persona. Todo hasta se quedaba como meme, pues era fácil llegar a ver cómo estos señores se quedaban con los perfiles falsos que tal vez alguien creó por aburrimiento. Lo malo comienza cuando ves que estos mismos señores eran los que le comentaban a pequeñas niñas, ya sea con cumplidos banales por así decirle, hasta llegar a molestarles por mensaje privado. De esto se llegaron a dar casos donde un adulto y una pequeña se conocían dentro de un grupo, para después hacer que se escaparan juntos. Dentro de Facebook existen demasiados casos similares, los cuales se originan solo por esto, por ver cómo señores se dedican a unirse a grupos para poder ver a quién van a molestar, y también a ver quién será quien caiga en sus engaños. Por eso se les tiene que tener sumo cuidado a los grupos en los que los infantes entran. No sabemos los expuestos que están hasta que pasa algo similar a esto. Detención. Fue bastante tiempo el que pasó para que las autoridades tuvieran que meter mano dentro de estos grupos, ya que en realidad se dejaron ver demasiadas cosas antes de que el ojo público estuviera sobre estos grupos. Incluso en su tiempo se llegó a teorizar que policías se infiltraban dentro de estos grupos para saber los movimientos que harían los usuarios. El caso más evidente fue cuando dentro del grupo Legion Hall que harían varios usuarios en hacer una reunión. ¿Para qué? Realmente no sé, tal vez para discutir el tipo de cosas que se veían en el grupo. Realmente esta comunidad era bastante extraña. Por lo mismo fue que los policías verían algo extraño en su reunión. Un grupo de adolescentes los cuales irían a una plaza con carteles los cuales relucía Legion Hulk en todo momento. Sería raro en verdad. Por lo mismo fue que en cuanto llegaron estas personas, la policía ya los estaría esperando para poder hacer una revisión a estos jóvenes y ver realmente con qué tipo de personas se estaban tratando. De entre lo que pudieron encontrarles solo fueron sustancias y poco más. Nadie llevaba algún artículo que fuera un peligro para ese grupo o la sociedad. Un caso extraño en el que se fundamentó más la teoría que dentro de estos grupos existieron policías infiltrados para evitar que se hiciera un desorden, cosa que al final no fue así, ya que veremos más adelante de lo que fueron capaces estas personas. Pero volviendo al tema, en otra ocasión se dio un incidente mucho más grande, ya que involucraba un integrante de este grupo y a una menor, pues la historia va de la siguiente manera. En un post dentro de Seguidores de la Grasa se dejó ver cómo un usuario aseguró que estaba aburrido en una especie de parque, en el cual también se encontraban dos niños jugando con un celular, y para calmar el aburrimiento, este usuario dijo que los asaltaría y les quitaría su teléfono, y que para dejar una marca dejaría una especie de firma en el suelo. El escándalo escaló a tanto que incluso este caso llegó a ser televisado, mostrando la firma de este joven, viendo así que en realidad hizo lo que posteó. Retos. En los grupos, la comunidad no solo se dedicaba a hacer momos como ellos le decían, o sacar videos random, sino que de vez en cuando hacían dinámicas para salir de la cotidianidad, como tal vez lo eran en las reuniones de los integrantes, pero en su tiempo también salían alguna especie de retos, los cuales eran absurdos. No, lo siguiente, el problema con estos era que podían llegar a ser peligrosos para los usuarios. Iremos desde los más ligeros hasta escalar a los más peligrosos, comenzando por lamer el piso challenge. Este fue lanzado dentro de SDLG y los administradores dirían que aquellos que subieran una foto lambiendo el suelo le darían admin. A pesar de que no se dieron órdenes de que tuviera más ventaja que lo hiciera en un lugar asqueroso público, la gente se esmeró en hacer la lamida de piso más extraña posible. Esto para ganar ser administrador de este grupo. Está de más decir que al final del día nadie ganó este reto, y por consecuente se quedarían sin ser administradores. Otro caso fue el que un usuario casi pierde la vida, esto por querer hacerse viral dentro del grupo, pues se encontrarían con una serpiente, la cual aseguró que se dejaría morder por esta. Seguido de esto subiría una foto después en la que se encontraba hospitalizado por el veneno, una tontería completamente la que un joven pudo haber perdido la vida. Pero si de retos peligrosos hablamos, no podemos dejar de lado el de la ballena azul. Si recordarán, te hablé de que La Rosa de Guadalupe se parodió Legion Hulk, pues en ese mismo capítulo se hablaba de este reto, uno el cual hace bastantes años se puso bastante de moda, y se popularizó por este grupo en cuestión, a pesar de que el reto era extremo y no se originó dentro de este grupo. Está de más decir que este y otros más fueron los detonantes de su viralidad. El tema con dicho reto va que en 50 días tendrías que hacer 50 retos, los cuales irían de menor a mayor, cosas tan básicas como desvelarte o consumir contenido de terror a altas horas de la madrugada, pero lo raro comenzaba cuando en medio del reto se te decía que tenías que pararte en borde de un edificio, o el cortarte en el brazo la imagen de una ballena. Todo esto ya alarmaba a las autoridades y a los padres de familia, pero el último reto era lo peor, pues al llegar al día 50 el reto decía que tenías que acabar contigo mismo. Espero y me doy a entender con esto. Con esto se le dio sentido a cientos de casos de suicidio en el mundo, pero más a personas que se encontraban dentro de estos grupos, pues se dice que llegaron a cumplir el reto hasta llegar al día 50. Tal vez estamos ante uno de los retos de internet más peligrosos que se han visto con facilidad. Sin reglas.
No es como que los grupos principales tuvieran esta cualidad, sino todo lo contrario. A pesar de las cosas tan subidas que se podían ver en SLG, Legion Hulk o en más grupos autistas, los administradores tenían que tener un control para que el grupo no terminara siendo borrado. De aquí se originaba una lista de reglas que se tendrían que seguir al pie de la letra para no traer problemas. Pero gracias a esto y al sinfín de grupos de extensión que existían de los mismos, fue como de vez en cuando salía solo por un día los tan famosos grupos sin reglas, un espacio donde se aceptaría material de todo tipo sin restricción alguna. Precisamente esto me refiero cuando decía que fue comparado con la Deep Web en su momento. Está de más hablar de lo que te podías encontrar en estos grupos, pero cualquier cosa ilegal o incorrecta te la podías topar aquí. De los más famosos fueron SDLG sin reglas y Legión Hulk rojo, este siendo el más frecuentado, pues se llegó a decir que incluso usuarios de más grupos entraban a este solo para poder tener acceso a todo tipo de material en la red. Estos, como te dije, gracias al alto flujo de cosas que se encontraban dentro, no duraba más de un día, por lo que los administradores lo borraban o archivaban, e incluso otros esperaban a que Facebook tomara cartas sobre el asunto y terminara eliminándolos, cerrando de paso una que otra cuenta la cual no seguía las normas de la red social. Eran tan populares estos grupos que también en su tiempo estuvieron en el ojo público, pues no sabían cuándo se abrirían o cuánto durarían, pero aquellos que lograban entrar aseguran que existía todo tipo de cosas ahí dentro. Esto fue lo que eran los grupos sin reglas, nada más que una extensión de tu grupo favorito, el cual no temía lo que podía significar el traficar este tipo de material. Peligros. Si pensabas que estar dentro de estos grupos era solo divertirte y tener acceso a todo tipo de material, pues en realidad estás bastante equivocado, ya que estábamos ante un peligro eminente. Si es que nos uníamos a estos grupos, la comunidad de estos era tan peligrosa que incluso ni siquiera las fundas actuales de Twitter le llegaban a los talones. Y es que si por alguna extraña razón te escogían para hacerte burla dentro del grupo, te esperaba toda una época oscura en la que no te dejarían todo tipo de burlas en la red, y no solo contigo, ya que si tenías algún familiar agregado, la comunidad se encargaba de acosarte y doxearte hasta que optaras por irte de la red social. También cabe decir que esto atraería bastantes más males, como lo pueden ser el odio a ti mismo por lo que decían dentro del grupo, hasta llegar incluso a tomar una decisión de vida o muerte, sin mencionar el fuerte acoso que las mujeres recibían dentro de estos grupos, siendo este lado el más afectado a decir verdad, pero aquellos que hacían todo esto no estaban exentos, ya que problemas legales podían ser acarreados. Los peligros dentro de estos grupos eran reales, los cuales muchas veces al ser solo adolescentes y jóvenes adultos, los integrantes de estos grupos no llegaban a dimensionar las acciones que tomaban ni mucho menos las consecuencias que éstas acarreaban. Maltrato animal. Infinidad de grupos fueron los que se terminaron dando de baja por este tema, uno el cual está penado incluso por la ley, ya que muchas extensiones se encargaban de ser exclusivamente para gente que disfrutaba de consumir o realizar dichos actos, los cuales me niego a mencionar por lo desagradables y fuertes que eran. En estos se podían ver de todo tipo de situaciones, desde algunos que iban desde simples golpes hasta torturas, las cuales dejaban ver con más fuerza la crueldad que puede existir dentro de un ser humano corrompido. Estos grupos, como eran de esperarse, en realidad no duraban mucho, pues eran dados de baja rápidamente, pero por lo tanto gente ya tenía grupos dentro de WhatsApp, en los cuales se pasaban este tipo de material, ahora sin restricciones, de los peores grupos que te podías encontrar. Aún me cuesta asimilar cómo es que existen personas que disfruten de este contenido, realmente es algo que no se puede ni siquiera pensar. Introsfoda y Disturbing. Separé estos dos grupos de los que te he mencionado a lo largo del video porque no solo se conectaban en tener el humor autista, ya que estos escalaban a tal grado de ser un humor negro bastante pesado y llegar a pasar material fuerte o choqueante como es conocido. Introsfoda fue un grupo brasileño en el cual era fácil llegar a dar con un material que implicaba brutalidad, todo tipo de cosas que te puedes imaginar, desde gente autofalleciendo hasta otros como tiroteos y masacres, pero lo que más destacaba de este era su red de canibalismo que se podía ver. De vez en cuando salían videos donde la gente subía recetas y preparación de carne humana. No sé ni siquiera cómo hablar de este tema sin que el video sea tumbado, pero en realidad las cosas que se veían eran tan fuertes que no se pueden decir de manera más suave. Por su otra parte, Disturbing era un grupo gringo, en el cual demasiado material que se decía que estaba protegido bajo la ley fue expuesto, partiendo de igual manera del tan famoso gore. Fue el nido de muchas personas que disfrutaban de este contenido, y hasta la fecha puedes llegar a encontrar estos grupos, o al menos una parte de estos, ya que como era de esperarse, la administración de Facebook tuvo que tomar cartas sobre el asunto, llegando a archivarlos y cerrarlos en más de una ocasión, dos de los peores grupos que pudieron haber existido dentro de la red social.
En serio espero y me dé a entender con esta abreviación, ya que me niego a siquiera mencionar esta filia. Al parecer los animales fueron centro de diversión para muchos enfermos con Facebook, ya que estos grupos también se viralizaban con rapidez. Dentro de estos está de más decir que te encontrabas. Solo diré que podías ver de todo, desde animales pequeños como gatos hasta otros mucho más grandes como caballos. De la misma manera, demasiado contenido de la Deep Web fue infiltrado dentro de estos. La fijación por los animales y por hacerlos sufrir jamás la lograré entender, y realmente me veo incapaz de hacerlo. De la misma manera espero que tú tampoco lo hagas ni pertenezcas dentro de este grupo de personas. Caldo de pollo. En los grupos autistas, este tipo de material se compartía sin restricciones por un tiempo. Era tan descarado el tema que links de Mega se veían a diario, con gigas y gigas de este material. Mucha gente teoriza que el marcianito 100% real con sus links de Mega tuvieron su origen con este material. El tan famoso caldo de pollo, Code Points o Club Penguin. Existían demasiadas maneras de poder llamarle a esto para tener acceso a dicho material. Desde casi que sus inicios de estos grupos el material se pasaba, pero no de una manera tan fuerte como cuando llegó un video que lo impulsó, uno el cual en su tiempo estaba en todos lados. Este se trataba de uno el cual era titulado como el video de la niña y la silla. Hablar sobre su contenido realmente no lo sabemos y ni queremos hacerlo, ya que este contenido está penado por la ley, sin mencionar que es simple sentido común el aborrecer estos actos. Viendo la cantidad de gente interesada en este, fue como diversos links con este video y mucho más contenido se veían con frecuencia, llegando a esto a impulsar el contenido de Peter Scully. Este se le conoce como el punto sin retorno, ya que por bastantes años lo que más se consumía dentro de los grupos era este contenido, el cual tuvo sus orígenes con un simple video que le dio la vuelta a todo Facebook. El resto es historia. Hasta la fecha esto es una infección la cual no se logra combatir, y todo porque la difusión de este material se pasó a diversos medios, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, WhatsApp, y todo gracias a que su punto más fuerte fue cuando se vio dentro de Facebook, un problema que hasta la fecha no se puede controlar, y que es de las peores cosas que se pueden ver dentro de las redes sociales, y lo peor que los grupos de Facebook le otorgaron a la sociedad. Caso Brian Ramírez. En esto vamos a regresar un poco al tema anterior, el problema de darle acceso a todo tipo de personas a este material ilegal. Lo único que puedes provocar es crear más depravados en la sociedad, y esto se vio con el tema de Brian Ramírez, un joven que parece entonces tenía unos 15 años, subiría a CDLG una fotografía en la que estaría con un infante el cual probablemente no pasa ni de los 6, obligándole a realizarle actos indebidos. La foto comenzó a circular por todo Facebook, esto hasta llegar a los ojos de la madre del infante. Seguido de esto la madre denunciaría a Brian, el cual fue llevado a que le hicieran un juicio, llegando incluso a escudarse diciendo que se trataba solo de un juego lo que estaba haciendo. El tema fue tal que tras estar siguiendo su caso, la mayoría de gente en contra de estos actos, su indignación llegó cuando las autoridades lo dejarían libre, a pesar de que darían argumentos ante esto. El colmo fue cuando el mismo joven postearía en el grupo que quedó libre y lo bien que se sentía tener palancas, haciendo alusión a que salió por sus conocidos. Solo deja ver lo peligroso que fue que los usuarios de estos grupos tuvieran acceso a este material, incitándolos a que ellos mismos lo crearan en algún punto. Caso Fede Guevara. Y terminaremos con uno de los casos más impactantes que se vieron incluso en televisión. Fede Guevara era un joven el cual tras publicar en Legion Hall que realizaría un dentro de su escuela, en lugar de alertar a los usuarios o que alguien lo tratara de detener, lo que provocó fue que todos dentro de lo alentaran a hacerlo. Incluso otras publicaciones fomentaban esto, poniendo la hora y fecha en la que este joven realizaría esto. El tan esperado día llegó, y fue cuando las noticias saldría esto. La historia de Fede Guevara, el cual después de propinarle disparos a su maestra y a algunos compañeros, terminaría dándose uno el mismo, esto para acabar con todos y no sufrir las consecuencias de sus actos. A pesar de que en el grupo de Legion Hall se avisó esto, se ha intentado desvincular en muchas ocasiones de este atroz acontecimiento, por lo que se quedaría solo como una mancha, y posiblemente la mancha más grande a la hora de hablar sobre los grupos de Facebook. La cantidad de cosas y material que se pueden encontrar en estos lugares es tal que incluso con un video mucho más largo sería completamente imposible llegar a dar con todo. Dejamos muchas cosas afuera y estamos conscientes de que en algunos casos no se pudieron explayar de la mejor manera, pero los temas son tan fuertes que no se puede mencionar dentro de YouTube. Sin duda los grupos de Facebook fueron y seguirán siendo una de las peores cosas que existieron dentro de Internet, o al menos esto del lado hispano.